Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy nos adentramos en el apasionante, a veces enloquecido, y siempre impredecible mundo de las telenovelas turcas. Y no solo eso, sino que vamos a desmenuzar un buen chisme, de esos que te dejan pensando, y que involucra a tres nombres que resuenan con fuerza en el universo del entretenimiento: Oğuzhan Koç, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy el plato fuerte es una revelación, un bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Oğuzhan Koç, ese talentoso cantante y actor que ya conocemos y admiramos, ha decidido romper el silencio, y lo que ha soltado es explosivo. Ha ofrecido su visión, su perspectiva, sobre la relación entre Can Yaman, el galán turco por excelencia, y Demet Özdemir, la actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo. Antes de que nos lancemos a las profundidades de este mar de especulaciones, amores y desamores, no olviden darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es gratis, rápido, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo sobre este fascinante mundo de las telenovelas turcas. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, vayamos al grano. ¿Quién es Oğuzhan Koç, y por qué deberíamos prestarle atención a sus palabras? Oğuzhan es mucho más que una cara bonita y una voz talentosa. Es un artista polifacético que ha dejado su huella en la música, el cine y la televisión turca. Pero además es parte del círculo íntimo de celebridades en Turquía. Es decir, tiene acceso a información privilegiada, a detalles que normalmente permanecen ocultos tras el telón de la fama. Conoce los entresijos, las dinámicas, y lo más importante, sabe cómo leer entre líneas. Su declaración ha sido como una bomba en la industria, especialmente porque involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco: Can Yaman, el hombre que encarna el ideal de galán turco con su físico imponente, su sonrisa cautivadora y su carisma arrollador. Y Demet Özdemir, la actriz que ha conquistado el corazón de millones con su belleza, su talento y su capacidad para conectar con el público. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir, como muchos de ustedes sabrán, es una de esas que parecen sacadas de una telenovela. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci. La serie, un éxito rotundo, no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también generó una química palpable entre ellos. La pantalla explotaba con miradas cómplices, roces sutiles y una tensión que mantenía a los fans en vilo. La conexión entre Can y Demet era innegable. Los fans soñaban, anhelaban con que el romance de la pantalla se trasladara a la vida real. Las redes sociales servían con especulaciones, teorías y deseos. Se decía que eran inseparables, que se dedicaban miradas y gestos cariñosos, y que, fuera del rodaje, continuaban viéndose y compartiendo momentos juntos. La prensa rosa turca, como era de esperar, hizo su agosto. Las portadas de revistas, los reportajes, los chismes, las fotos filtradas, todo apuntaba a un romance en ciernes. Los paparazzi los acechaban, tratando de capturar cualquier señal que confirmara las sospechas. Las redes sociales eran un hervidero de comentarios, de análisis minuciosos de cada foto y cada gesto. Y, de repente, silencio. Un silencio que parecía ensordecedor. Can Yaman y Demet Özdemir negaron categóricamente cualquier relación amorosa. Declararon a la prensa que eran simplemente amigos, compañeros de trabajo, que compartían una gran amistad, y que la prensa exageraba y magnificaba cualquier interacción entre ellos. Afirmaron que su relación se limitaba al ámbito profesional y que no existía nada más allá de la amistad. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esa química tan evidente, esa conexión tan palpable en la pantalla, no trascendió a la vida real? ¿Por qué esa historia que parecía predestinada a convertirse en un romance de cuento de hadas se quedó en la nebulosa de la especulación? Ahí es donde entra Oğuzhan Koç. Con sus declaraciones ha desvelado, aunque de manera sutil, una serie de circunstancias que arrojan luz sobre el misterio. Según sus palabras, la relación entre Can y Demet era complicada. No se trató solo de una amistad, pero tampoco fue el cuento de hadas que los fans anhelaban. Oğuzhan, con su experiencia en el mundo del espectáculo, insinuó que existían obstáculos, presiones y expectativas que dificultaron que la relación floreciera. Era una situación delicada,
dijo Ouzhan en una entrevista, sin dar nombres directamente, pero dejando claro que se refería a Khan y Demet. Había mucha presión externa. Las expectativas del público las exigencia. Ese de sus carreras, las agendas apretadas. Todo eso puede afectar cualquier relación, incluso las que empiezan con la mejor de las intenciones. Ahora bien, para entender mejor lo que Ouzhan insinúa, es importante analizar la situación de Can Yaman y Demet Özdemir en ese momento. Hablemos un poco más de Can Yaman. Este hombre con su físico imponente, su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, es una verdadera estrella. Ha conquistado corazones en Turquía, en Italia, y en medio mundo. Su éxito es innegable. Su ascenso meteórico lo convirtió en uno de los actores más cotizados y admirados del momento. Pero la fama, como bien sabemos, también conlleva una gran presión. La fama es un monstruo que devora la privacidad, que exige constantemente más, que manipula las relaciones y que te convierte en un objeto de deseo y de crítica. Khan con su éxito se convirtió en un imán para los medios, los paparazzi y los fans. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, era analizado y diseccionado. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público, de satisfacer las exigencias de la industria, todo eso puede desgastar, puede agotar y, en última instancia, puede influir en la forma en que uno se relaciona con los demás. Ouzhan, en sus declaraciones, sugirió que la fama de Khan y las exigencias de su carrera pudieron haber influido en la dinámica con Demet. Imagina la presión de ser constantemente observado, de tener que dar explicaciones de cada cosa que haces. Es difícil, es muy difícil. Y en esas condiciones construir una relación sólida, una relación que se base en la confianza y la libertad, es aún más complicado, explicó Ouzhan. Y no podemos olvidarnos de Demet Özdemir. Una actriz talentosa y carismática, que ha logrado cautivar al público con su naturalidad, su belleza y su capacidad para transmitir emociones. Demet también es una estrella con una agenda apretada, con proyectos en marcha y con un futuro prometedor. Su éxito, al igual que el de Khan, la sometía a una constante exposición pública y a una presión considerable. Ouzhan insinuó que las carreras de ambos, con sus respectivos compromisos y prioridades, podrían haberles dificultado construir una relación sólida. La distancia, los viajes, las agendas incompatibles, todo eso puede ser un obstáculo importante para cualquier relación, especialmente para aquellas que se inician en medio de la vorágine del éxito y la fama. Cuando estás en la cima, las prioridades cambian. Los compromisos se multiplican, y el tiempo para ti mismo y para los demás se reduce. Es una ecuación complicada y muchas veces, las relaciones no pueden resistir la presión, comentó Ouzhan. Pero lo más interesante de las revelaciones de Ouzhan es la forma en que abordó el tema. No se limitó a decir no estaban juntos o eran solo amigos. Él usó un lenguaje más sutil, más ambiguo, pero que dejaba entrever una serie de circunstancias que complicaron la situación. Habló de presiones externas, de expectativas imposibles, de agendas incompatibles y de la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine de la fama. No se limitó a dar una respuesta simple, directa y superficial. En lugar de eso optó por dar una visión más profunda y reflexiva, una perspectiva que revelaba las complejidades inherentes a las relaciones en el mundo del espectáculo. También habló de la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Según Ouzhan, las figuras públicas como Khan y Demet a menudo se ven sometidas a una constante vigilancia, a una exposición mediática que les impide vivir sus vidas con normalidad. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario puede ser interpretado, analizado, magnificado y utilizado por los medios y por los fans para crear narrativas y especulaciones. La privacidad es un lujo que las celebridades no siempre pueden permitirse. Cada paso, cada movimiento, es escrutado. Y eso puede generar mucha ansiedad, mucha inseguridad. ¿Cómo puedes construir una relación sólida cuando sientes que todo el mundo te está mirando, juzgando y analizando?, reflexionó Ouzhan. Y aquí, queridos amigos, es donde la cosa se pone aún más interesante. Ouzhan no solo habló de Khan y Demet, sino que también se refirió a sus propias experiencias en el mundo del espectáculo. Él mismo, como figura pública, ha vivido en carne propia la presión de la fama, las especulaciones de la prensa, la dificultad de mantener una vida privada y los desafíos de las relaciones en el ojo público. Esto le da una perspectiva única y le permite entender la situación de Khan y Demet desde una posición privilegiada.
Imaginen la escena, Ouzhan, en una entrevista, hablando con franqueza sobre la realidad del mundo del espectáculo. Revelando detalles que, de otra manera, quedarían ocultos tras el velo de la fama. Dando a conocer la cara B del éxito, las sombras que se proyectan sobre las luces de los reflectores. Y no solo eso, sino que también se atreve a dar su opinión, con sutileza y respeto, sobre lo que pudo haber pasado entre Khan y Demet. He visto de cerca lo que es la fama, he vivido en carne propia las presiones y las expectativas. Sé lo difícil que es mantener una relación, cuando todo el mundo opina, cuando todo el mundo juzga. Por eso entiendo y empatizo con la situación de Khan y Demet, reveló Ouzhan. Por supuesto, las declaraciones de Ouzhan no son una sentencia definitiva. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente ocurrió entre Khan y Demet. No hay grabaciones, ni cartas, ni testimonios que confirmen al 100% las especulaciones. Lo que tenemos es la perspectiva de alguien que conoce el medio, que ha vivido en él y que, con sus palabras, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que las relaciones son complejas, que cada persona es un mundo y que las circunstancias pueden variar. Lo que puede funcionar para una pareja puede no funcionar para otra. Y por supuesto, la fama y la presión mediática pueden ser factores decisivos en el destino de cualquier relación. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans? ¿Qué lecciones podemos extraer de las declaraciones de Ouzhan? En primer lugar, significa que debemos ser más conscientes de la realidad que se esconde detrás de las cámaras. Que las vidas de las celebridades no son perfectas ni fáciles, y que las relaciones, incluso las que parecen ideales en la pantalla, pueden ser muy complicadas en la vida real. Debemos dejar de idealizar, de romantizar, y de creer que todo es color de rosa. Debemos entender que las celebridades son seres humanos con sentimientos, con miedos, con deseos y con problemas como todos nosotros. En segundo lugar, significa que debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas, y evitar caer en la tentación de juzgar o especular sin conocer todos los detalles. Debemos dejar de acechar, de acosar, y de exigir explicaciones sobre la vida personal de las celebridades. Debemos entender que tienen derecho a su privacidad y que no están obligados a compartir sus vidas con nosotros. En tercer lugar, significa que debemos disfrutar del arte, del entretenimiento y de las historias que nos ofrecen, sin olvidar que, detrás de todo, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Debemos apreciar su talento, su trabajo, su dedicación y su esfuerzo, sin exigirles que vivan sus vidas de la manera que nosotros queremos. Y finalmente significa que debemos reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor y de las relaciones humanas. Que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción, un trabajo diario, que requiere de comunicación, de respeto, de confianza y de libertad. Que las relaciones están sujetas a presiones, a cambios y a desafíos, y que no siempre tienen el final feliz que esperamos. En resumen, lo que Ouzhan Keuk nos ha revelado es una ventana a la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos ha mostrado que la fama, la presión, las expectativas y la privacidad son factores clave que influyen en la vida de las celebridades. Nos ha invitado a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor, sobre los desafíos que enfrentan las relaciones en el ojo público y sobre la importancia de respetar la privacidad y la individualidad de cada persona. Pero, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo un romance? ¿Fue una amistad? ¿Hubo obstáculos insuperables? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente la tengan ellos. Tal vez algún día decidan compartir su versión de la historia. O tal vez prefieran mantenerla en la intimidad. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos fue innegable, que su conexión en la pantalla cautivó a millones y que, independientemente de lo que haya ocurrido, ambos han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Y Ouzhan Keuk, con sus palabras, nos ha ofrecido una valiosa lección. La fama no es un camino fácil, y las relaciones en el ojo público están sujetas a una serie de presiones y desafíos que muchas veces son invisibles para el espectador. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Un tema jugoso con muchos matices, y que nos invita a reflexionar sobre la realidad que se esconde detrás de la ficción. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las declaraciones de Ouzhan son creíbles? ¿Creen que la fama influye en las relaciones? ¿Creen que Can y Demet podrían haber tenido un romance o simplemente fueron víctimas de la presión mediática?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan ningún vídeo. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme jugoso, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más análisis del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta luego. Y recuerden, el chisme es un deporte peligroso pero a veces muy entretenido.